hermanos, buenas noches. Buenos días ya que estamos, ya son las 12. Siguiendo con el programa de lo que es la lectura de toda la Biblia aquí en Selah, vamos a lecturar hoy día el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 en adelante, ¿no? Todo el capítulo 22. Para los que más o menos ya han leído o saben algo, pueden ir comentando, pero por iniciar ya, sé que muchos tienen que descansar también, también tengo que dormir. Vamos a iniciar con una corta oración. Eh, Gracias, amado Dios, por este tiempo, por este espacio que tú permites, Dios mío, para poder compartir tu palabra, Jesús. Sé que tienes el control de todas las cosas, amado Dios. En este momento toma control, Dios mío, de cada palabra, de cada pensamiento, Dios mío. Ayúdanos, Padre, para poder discernir tu palabra, darnos entendimiento para poder lecturar tu palabra, amado Dios. Bendice también a cada uno de mis hermanos que va a estar conectado o que va a tomar su tiempo, Dios mío, o aquellos también que no van a poder también ver en otro momento el video. Desde ya nos sentimos agradecidos, desde ya nos sentimos victoriosos. En el nombre de tu amado Jesucristo, amén y amén. Gracias. Ya. Sí. Para los que han estado leyendo, estamos en el capítulo 22. Vamos a lecturar, para que más o menos ya. Vamos a lecturar. Para los que no tienen una Biblia ahí, acompáñenme a ver. Ahí están en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, ¿no? Primera de Reyes. Si alguien lo encontró, nos puede ayudar. Que diga un amén. Se lo encontró el versículo, el capítulo. Ahí está. ¿No? Este mensaje lo hemos puesto por título El reinado de Josías, ¿no? El reinado de Josías. Y lo hemos dividido en tres temas, ¿no? En tres puntos, por así decirlo, que son el Josías, para poder lecturarles, que Josías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, ¿no? O sea, hay que decir que buscó a Jehová. Punto número 2, que la restauración del templo, ¿no? Cómo Josías manda a restaurar el templo. Y el punto número 3 ya, que es como la culminación donde Josías da la limpieza, la eliminación de todo lo pagano del templo, ¿no? O sea, da una limpieza de todo, ¿no? Más que nada, esos serían los tres puntos importantes. Vamos a ir leyendo para poder familiarizarnos con el texto, el versículo 1 el reinado de Josías, que nos dice, leemos para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adai de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, de su padre, sin apartarse de a derecha ni a izquierda, ¿no? Bueno, acá nos da una presentación acerca de Josías, ¿no? Josías, el rey Josías, que gobernó muy joven, a los 8 años, ¿no? Un hombre muy joven, creo que, si no me equivoco, si algunos me pueden corregir, creo que su papá de Josías era Amón. Creo que eso te lo dice en el capítulo 21, ¿no? Te dice o te relata cómo el reinado de Amón, de su padre Amón, y también te da también el del abuelo de Josías, ¿no? Que es el abuelo rey Manasés, ¿no?
Creo que Manasés gobernó 51 años, tuvo un periodo largo que gobernó. Y Amón, creo que el padre de Josías, gobernó por 2 años nada más, ¿no? O sea, pero lo que le caracteriza a estos dos reinos es que como que se salieron de las palabras, como que ya adoraban a dioses paganos, o sea, el pueblo de Dios, que en su comienzo comenzó adorando bien al Padre, adorando bien haciéndole un tabernáculo desde David, como que pasando los años poco a poco se fue contaminando, fue perdiendo el temor a Dios, fue como que apartándose de los caminos de Dios, ¿no? Y comenzó con si han leído el capítulo 21, con Manasés, que ya no tenían nada de temor a Dios, y con el gobierno con el padre Amón, creo que Amón también, con el Amón, su padre Josías, creo que murió asesinado, lo mataron. Pero aquí aparece Josías, ¿no? Y acá nos dice que era este hombre, Josías era el hombre, era un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿no? Y no anduvo y anduvo en todo el camino de David, de su padre, sin apartarse a derecha ni... O sea, acá nos dice que no anduvo en el camino quizás de su papá porque creo que a temprana edad perdió a su padre, Amón, a los 8 años, si no me equivoco. O sea, no sabía mucho, pero siempre como que Josías tenía esa influencia quizás de poder imitar lo bueno, ¿no? De sus antepasados. En este caso rescató lo bueno de, del rey David, ¿no? Y se encaminó en esa dirección, ¿no? Y acá la palabra nos dice que anduvo en todo el camino de David sin apartarse a derecha ni a siniestra. O sea, siempre hacía lo recto, ¿no? Ya, sigamos leyendo el capítulo, el versículo 3 donde nos dice el hallazgo del libro de la ley, ¿no? Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió al rey Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Esto dijo el sumo sacerdote a Hilcías, el escriba de Safán. He hallado el libro de la ley. Hasta acá, hasta el 7, ¿no? Podemos ver acá como el profeta, no, que el profeta, perdón, el rey Josías, ahí está. Comparte la página, Marco, buenos días, ya estamos, ya aquí, lecturando la palabra, capítulo 22 de Segunda de Reyes. Compartan la página. Ujú. Nos detenemos en el versículo 7, que nos dice, acá nos habla cómo el rey Josías, manda, ¿no? Da una orden a su secretario. En este caso, su secretario se llamaba Safán. Safán era el secretario en ese momento, como un tesorero más como de la realeza, ¿no? Y como el secretario Josías ordena para que vaya al templo, ¿no? Para que pueda reedificar el templo, para que pueda ver, y ahí es donde el secretario se encuentra con Hilquías. ¿Quién era Hilquías? Hilquías era el jefe de los sacerdotes del templo, ¿no? En sí, ¿no? Y es más, como que Josías acá nos dice que manda, y iba a haber un dinero en el templo. O sea, es como que, creo que normalmente todas las iglesias recogemos ofrendas, ¿no? O incluso diezmos también. Normalmente ese dinero se encuentra en el templo, en ese lugar. Y eso lo sabía Josías. Y mandó al secretario para que ese dinero que puedan disponerlo, puedan utilizarlo
para que puedan reedificar, para que le den a los que están construyendo, para que puedan reedificarlo, y que los den, y también que ese dinero usen para pagar a los carpinteros, y también incluso para comprar madera, que sea algo que falta. O sea, como dio una dio una orden el profeta Josías, ¿no? Y sin temor quizás que puedan sustraer el dinero, porque Josías conocía el tipo de personas que eran y sabía que eran honrados, ¿no? Y sin temor alguno que se puedan llevar, porque normalmente también podemos pensar quizás que puedan sustraer el dinero, ¿no? Es como que, no, me envía a alguien para supervisar, no, pero Josías no se hizo problema, dejó que vayan y que administren el dinero, yo confío en ellos, ¿no? Sigamos lecturando en el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo. ¿Ves? Recogieron el dinero y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, el templo. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Nos detenemos aquí. Este, acá podemos observar o podemos entender de esto que como que al ordenar todas las cosas que estaban es como que el templo estaba abandonado. O sea, habían personas que estaban autorizadas, ¿no? Que estaban ahí en ese momento, pero como que el templo estaba como que, mm, ¿cómo decirlo? Como que no le estaban tanto no le estaban dando la importancia que se merecía, ¿no? Y cuando eso tenía que ser primordial, ya que en aquel tiempo la presencia de Dios estaba en los templos. Cómo se buscaba a Dios más era en los templos, ¿no? Y vemos aquí como que estaba abandonado. Y tuvo que aparecer un rey, que en este caso Josías, para dar esa iniciativa de poder ver. Y ellos se dan con una sorpresa que encontraron, dicen, ¿qué versículo nos dicen? Encontraron un libro, ¿dónde está? Eso está por aquí, déjame ver. Ah, ya. Encontraron el libro de la ley de Dios, o sea, encontraron un libro. ¿Qué libro sería ese libro? Supuestamente varios dicen que pues, el Deuteronomio, más que son los escritos que le habían entregado Dios a Moisés, ¿no? Las reglas, todos los mandamientos, todos los libros estaban ahí, ¿no? Y incluso ya sabían. Es como hoy en día pasa, por ejemplo. Normalmente ahí tenemos la Biblia en casa, pero a veces no la leemos, ¿no? Está como que empolvada. Y ahí a veces ni siquiera tenemos un momento para poder siquiera lecturar un versículo o dos con la familia o con nuestros amigos. O preferimos a veces más las cosas, lo que a veces llegamos no en casa, ¿no? Hacemos ver el televisor o hacer un deporte o hacer otra cosa, pero normalmente esto pasa, y esto es lo que estaba aconteciendo acá en el templo. Es como que la Biblia, o por así decirlo, el libro de Dios, el de la ley, donde estaba la ley de Dios, estaba perdido, hasta que el rey Josías lo encontró. En este caso lo encontró Safán, ¿no? Safán, y le dice a Hilquías, el jefe sacerdote, para que lo puedan llevar donde el rey. Y acá, el versículo, el 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Entonces el sacerdote Hilcías es el que encontró el libro. Y lo dio al secretario Safán. Y él, ya yendo donde el rey, lo leyó delante del rey. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Inca, hijo de Safán, a Timor, hijo de Hilcías, al escriba Safán y hacía siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, se ha encendido contra nosotros, por cuanto nosotros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces mira, bueno, hasta el versículo 14, perdón. Entonces, acá podemos lecturar
que la palabra de Dios estaba abandonado, ¿no? Estaba abandonado y como que recién lo descubrieron. Al descubrirlo, nosotros ya sabemos que los reyes que habían anteceguido, que era el papá, que era Amón, de Josías, y el abuelo, que era Manasés, han sido reyes que se salieron de la palabra, o sea, que se volvieron un pueblo idólatra, un pueblo que no, que se pervirtió, ¿no? Y como que a Dios ya lo tomaron en poco y no tanto lo ponían tanto en su camino, ¿no? Y como poco a poco fue pervirtiendo el pueblo de Dios, que en su comienzo comenzó bien, pero al final estuvo como que alejando, ¿no? Y acá con Josías, da una sorpresa, ¿no? Y que se encuentra con este libro. Y el secretario, que era Safán, el rey le dice, léeme a ver este libro. Y al leer este libro, al leer el libro se da con... la Biblia dice, o como que el rey comenzó a... Si se raja los vestidos, es como que un sinónimo que algo lo había conmovido, ¿no? Algo... podemos pensar que la misma presencia de Dios o el mismo, las escrituras mismas, como que llegaron a su corazón, ¿no? Y vieron como que le hicieron ver el error en que estaban. Quizás si leímos en el versículo 1, nos dice que Josías siempre trató de hacer lo recto ante los ojos de Dios. Hizo lo recto, ¿ve? Nos dice, nos da buenas referencias de Josías. No nos dicen que hizo lo malo. Y dice que sin apartarse, o sea, a la derecha ni a la izquierda, o sea, Josías siempre trató de mantenerse puesto la mirada, ¿no? En el ejemplo que le habían, en los buenos ejemplos que le habían seguido los antepasados. No se desvió mucho. Pues siempre llevaba, tuvo esa intención de agradar a Dios, ¿no? Como no lo habían hecho sus antepasados. Y ahora, al encontrarse con el libro de Dios, al encontrarse con la ley de que el libro que estaba supuestamente todo escondido, ¿no? Además ya quizás habían pensado que se había desaparecido. Y al lecturar en ese momento su secretario Safán, se dan con la sorpresa que, o sea, él mismo es como que le llegó bastante al corazón y vio que estaba caminando mal, que todo el pueblo estaba caminando. Quizás él estaba caminando bien, pero el pueblo, la mayoría de sus amigos, las personas que estaban en todo en su entorno, este, vio que estaban yendo mal, ¿no? Y ahora vemos en que en el Antiguo Testamento, Dios era, o el Padre era como, era un, más, ¿cómo decirle? Más estricto, por así decirlo, porque era, ojo por ojo, diente por diente, o sea, si tú hacías algo malo, o te encontrabas un claro ejemplo, por ejemplo, que si tú eras adúltero o algo así, te apedreaban, o sea, era como que era más estricto todo antes y todos tenían miedo a Jehová y todos respetaban a Dios. Y me imagino, al ver esto, el profeta, el rey Josías, rasgó sus vestidos en sinónimo de quizás pidiendo misericordia a Dios, ¿no? Para que perdone a todo el pueblo o incline siquiera sus rostros y puedan alcanzar la misericordia de Dios. Ujú. Sigamos leyendo, amigos, no queremos, a ver qué hora es. No queremos mucho, ya ves, vamos, estamos en 39. Entonces, versículo 14. Entonces fueron los sacerdotes Gelías, Esialcín, Absor, Safán, Asías, decía mujer, y Salón, hijo de la profecía de Huldán, la mujer de Salún, hijo de la Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y oraron de con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decía al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla en este libro y que he leído del rey Judá. Por cuanto me dejaron a mí y me quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira, ve que el pueblo, o sea, se había alejado tanto que incluso el pueblo de Dios ya empezó a adorar a dioses ajenos, mira, ve. Y, o sea, que era algo bien ¿no? Bien, bien mal. Y eso provocó a ira a Dios, ¿no? Provocando a ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha hecho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció
y te humillaste delante de Jehová cuando viste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en presencia, lloró el rey Josías lloró en presencia de él también, yo te he oído, dice Jehová, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey, la respuesta. Bueno, aquí vemos, ¿no? Vemos que ya, sí, sí, en sí el pueblo de Israel o el pueblo de Dios se había pervertido totalmente, que llegaron al extremo de adorar a dioses paganos, o sea, como que ya no le importó ni siquiera a Dios ni se acordaban de Dios, en otras palabras, porque creo que Manasés gobernó 55 años, que era el abuelo de Josías, y Amón gobernó, o sea, son casi medio siglo, ¿no? Y en ese tiempo ya pues no se olvidaron de Dios totalmente, ¿no? Pero Dios siempre los estaba observando. Pero para poder finalizar esto, vemos que, pero hay como siempre una pregunta pero ¿cómo Dios, o sea, cómo Dios puede permitir todas estas cosas, ¿no? O a veces pensamos, podemos decir, pero Dios, ¿cómo permite que hayan reyes malos? Como en este caso Manasés fue un rey quizás que se desvió, Amón también igual, y seguían pervirtiendo más. Pero vemos que en medio de todo, de tanta maldad, de tanta, que se pueden desviar los corazones de las personas, Dios siempre va a enviar a alguien, ¿no? O va a enviar a una persona que tenga unas características de él. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no se desvíe totalmente y pueda reflexionar y pueda como que dar un alto a lo que está haciendo. O sea, que en otras palabras, que Dios no nos abandona, ¿no? A veces podemos pensar, decimos, Dios, ¿dónde estás? O Dios, todo esto, ¿no? Pero Dios siempre a veces nos deja también a veces, porque a veces, como tenemos nuestro libre albedrío, Dios nos deja ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero a veces llega el punto donde la humanidad a veces ya no se controla mucho, pero Dios siempre tiene el control, y como manda al profeta, al rey Josías, para poder dar un alto y poder restaurar el templo, y siempre en medio de todas estas cosas, ahí nos habla de que había una profetisa que era Gilda, ¿no? Y cómo van y piden ayuda, o van el secretario Safán va donde Gilda, o todos los que estaban, lo ordena Josías para que vayan donde está Gilda, para que puedan, como si una profetisa, y tiene como que más llegada a Dios y tiene el temor a Dios más. Siempre, o sea, siempre en medio de, no, siempre tenemos que buscar las soluciones, ¿no? A un problema. Quizás cuando Josías leyó, quizás leyó justo en la palabra donde Dios mandaba juicio y mandaba castigo, y por ende que tuvo gran temor, buscó la piedad de Dios. Pero en medio de todas esas cosas, trató también Josías de buscar soluciones, y fue donde la profetiza. Siempre, hasta hoy en día, por ejemplo, vemos, eh, me acuerdo una vez que estaba con un compañero que estaba en las drogas, y me acuerdo, yo fui a visitarlo a su casa. Él me pidió ayuda a mí en un principio, yo siempre a veces le invitaba a la iglesia, y llegó a ir un par de veces. Y me acuerdo que una vez fui a visitar a su casa, y justo me atendieron sus padres, me atendieron, sus padres, su mamá más que nada. Y dijo, no, ¿tú de qué iglesia eres, no? O algo así como dando a entender, ¿tú a qué iglesia vas? Y yo le digo, no, sí, voy a una iglesia evangélica, donde leemos la palabra, ¿no? Y ahí como que su mamá de mi amigo, me dijo, no, sí, está bien, está bien. Es como que me dio como que autorización para seguir llevándolo, o sea, para que sí pueda ir más, ¿no? Ahí nos damos cuenta que en medio de quizás de tantas cosas que puedan existir, Dios conoce a aquellas personas que a veces, quizás, no, iglesia perfecta no existe, la iglesia perfecta, pero Dios sabe que en medio de todas esas cosas hay hombres que verdaderamente eh, hacen quedar bien el nombre de Dios, ¿no? Hay verdaderos hombres de Dios en esta tierra, y que hacen quedar bien el nombre de Dios, no necesariamente por una denominación, pero en este caso, la mamá de mi amigo me dijo,
sigue invitándolo. Es como que me dio puerta. Y me imagino igual al rey Josías, cuando se encontró en esa circunstancia donde ya no había salida, que ya Dios había decretado que iba a destruir ya todo ese pueblo, juicio contra ese pueblo, porque ya se habían apartado, ¿no? Incluso adoraban a dioses paganos, y ya pues, ¿no? Y como Dios, en medio de esa situación, había una profetisa, ¿no? Y va y le confirma todo lo que le había dicho, para y qué es lo que tenían que hacer. Incluso la profetisa le dice que su generación o sus habitantes, en el transcurso de sus días, que gobierne Josías, no lo iba a destruir, ¿no? No lo iba a destruir, sino después. O sea, mira, tanto, o sea, a veces por eso que es bueno pedir perdón o acercarse a Dios o buscar la clemencia de Dios o la misericordia de Dios. Porque estas cosas mueven a Dios hacia hacia que Dios te perdone, ¿no? O la humildad, o el acercarte, o el escuchar, eso te acerca para que Dios pueda, por eso Dios es un Dios grande en misericordia. Fácilmente Dios puede haber dicho no, y acá los elimino a todos o los mato, y ahí quedó, como ya en ese tiempo había, en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Pero tenemos como que nosotros como humanos siempre tenemos que buscar la misericordia de Dios y tenemos que ser y tener esa llegada a Dios, ¿no? Y si Dios es grande en misericordia, nos va a dar esa fortaleza que se lo dio a Josías y le permitió vivir y que muera en paz, ¿no? O sea, que haga tranquilo y que sus habitantes no sufran el castigo de Dios, ¿no? Más adelante no sé qué pasará, pero eso sería todo. Bueno, para ya no alargar mucho, amigos, no quiero también alargarme bastante. Sé que ahí están Marty, Celaya, Marty, gracias, bendiciones, Martín. ¿Qué más está? Joel. Gracias, Joel, por compartir el texto bíblico. Entonces, eso sería todo para concluir este capítulo que está muy bonito, que en medio de, quizás podemos estar totalmente, el mundo puede estar totalmente en tinieblas, pero siempre Dios manda una esperanza, ¿no? Siempre hay salida, ¿no? No todo está terminado, ¿no? Para cerrar ya, vamos a cerrar con una pequeña, una corta oración. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Dios mío. Sé que tú te manifiestas a cada instante en nuestros corazones, en nuestro caminar, en nuestro andar. Tú estás en todo lugar, a pesar que no te podamos ver, pero tú estás ahí guiándonos, socorriéndonos, dándonos esa fuerza, no haciendo como Josías, no desviándonos ni a izquierda ni a siniestra, sino que estando firmes, ¿no? En tu camino, ajá, puesto la mirada en tu Hijo Jesucristo para poder alcanzar misericordia, ¿no? Y tú no nos abandonas, no nos dejas. Y desde ya las personas que han visto la transmisión o los que van a ver la transmisión, declaramos bendición para sus vidas. Sé que estamos pasando por momentos, quizás no sé qué momentos estarán pasando mis amigos, y desde ya declaramos una palabra de bendición para ellos, que siempre hay una salida, siempre hay una luz de esperanza para todo problema, para toda adversidad. Dios siempre está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Gracias, Dios, una vez más. eh, en el nombre de Tomás Jesucristo. Amén y amén. Ya, eso sería todo, amigos. Gracias por compartir la palabra. Yo estoy sudando. Estoy con mucho calor. Eso sería todo, amigos. Compartan la página, los que no han compartido igual. Bendiciones. Que sigan, la página se la siga creciendo. Hasta luego.